Aquel sábado en Coyoacán parecía destinado a ser un día como cualquier otro, bañado por el sol tibio de la Ciudad de México, pero terminó convirtiéndose en el portal al episodio más extraño y aterrador de mi vida. Era el cumpleaños de mi nieto, el pequeño Mateo, y lo celebrábamos en la casa de mi hija. Era una fiesta sencilla, de esas que desbordan alegría genuina, no fabricada. El aire vibraba con el murmullo de conversaciones animadas en un español que yo apenas lograba descifrar, el aroma a carnitas y a pastel de 3 leches recién hecho, y el eco de las risas infantiles que rebotaban contra los altos muros del patio. Llegué temprano, como es mi costumbre. Traía conmigo el regalo que yo misma había envuelto con torpeza pero con cariño, un pequeño camión de madera, una reliquia que había pertenecido a mi difunto esposo, Frank, el abuelo que Mateo nunca conoció. Me pareció un gesto hermoso, una forma de tender un puente entre generaciones, de pasarle algo con un valor sentimental profundo, un trozo de nuestra historia familiar. Llegó la Abue Susan, gritó Mateo, corriendo a estrellarse contra mis brazos con la energía incontenible de sus 7 años. Mateo era un niño singular. Poseía una sensibilidad abrumadora, una inteligencia que a veces me descolocaba, y una curiosidad que no conocía límites. Pero también tenía un lado que nos inquietaba. Desde muy pequeño hablaba solo, o aseguraba ver gente donde solo había aire. Todos, especialmente mi hija Jessica, lo atribuíamos a la desbordante imaginación infantil. Déjalo, mamá, es una fase. Ya sabes cómo son los niños, se inventan cada cosa, solía decirme con esa paciencia que yo a veces envidiaba. Sonreí y le entregué el paquete. Rasgó el papel con un entusiasmo frenético y, al ver el camión, se quedó mudo por un instante, observando cada detalle tallado en la madera. «¿Era del abuelo, verdad?», preguntó, sin que yo hubiera dicho una sola palabra al respecto. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, una corriente helada en medio del calor de la tarde. «Sí, mi amor». «¿Cómo lo supiste?». Él esbozó una media sonrisa, un gesto que no pertenecía a un niño de su edad. Él me dijo que lo cuidara mucho. Sentí que el aire se me escapaba. «¿Quién te lo dijo, cariño?». «El abuelo», respondió con una naturalidad pasmosa. «Cuando vino a visitarme anoche». Forcé una risa para disimular mi profundo desconcierto. «Seguro fue un sueño, Mateo». Pero él solo negó con la cabeza y salió corriendo con el camión entre las manos, como si aquella conversación nunca hubiera ocurrido. La fiesta siguió su curso, una sinfonía de música, pastel y el bullicio típico de una familia mexicana reunida. Los niños corrían entre la sala y el patio, un torbellino de energía, mientras los adultos hablábamos de política, de los vecinos ruidosos y de los precios absurdos en el supermercado. Me senté cerca del gran comedor de la sala principal, una imponente mesa de madera oscura sobre la que reposaba el pastel, esperando su momento. Mientras observaba el movimiento, noté algo extraño. Mateo ya no estaba jugando con los otros niños. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente debajo de la mesa. Tenía los ojos desorbitados, el cuerpo rígido como una estatua. «Mateo, ¿todo bien?», pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. No respondió. Me acerqué a él y le toqué el hombro. Se giró lentamente, y lo que vi en su rostro me heló la sangre. Estaba pálido, casi translúcido, y sus labios temblaban sin control. «Abue», susurró con una voz casi inaudible, un hilo de sonido que apenas logró salir. «¿Ya viste debajo de la mesa?». Por un instante pensé que era un juego, pero su tono era diferente. Era serio, aterrado, dolorosamente real. «¿Qué hay debajo de la mesa, mi amor?», pregunté, luchando por mantener la calma en mi voz. «Ella está ahí». Me quedé paralizada, sin entender. «¿Ella? ¿Quién?». «La mujer». «La mujer está ahí». Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras me agachaba con una lentitud tortuosa, con una vacilación que me pesaba en cada músculo. El mantel de lino bordado caía casi hasta el suelo, ocultando por completo el espacio inferior. Levanté una punta, y mi corazón comenzó a latir desbocado, un tambor en el silencio de mi mente. Nada.
Solo el suelo de madera pulida y un zapato olvidado de alguna invitada. Suspiré, intentando reír de la situación. No hay nadie, Mateo. Mira. Levanté el mantel aún más alto, pero cuando volví a mirarlo, Mateo estaba llorando, con los ojos fijos en mí. Abue, no veas ahora. Está del otro lado. Mi cuerpo entero se erizó. Giré el rostro despacio, como si una fuerza invisible me obligara a mirar, y juro que por un segundo, solo un brevísimo segundo, vi algo. Una sombra. No era nítida, pero parecía la silueta de una mujer agachada, con el cabello cayendo sobre el rostro. La luz parpadeó en ese exacto instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Solté el mantel y me aparté de un salto, con el corazón martillándome las costillas. Jessica. Rodrigo, vengan un momento. Mi hija llegó deprisa, preocupada al ver mi expresión. ¿Qué pasa, mamá? ¡Ay! Hay alguien debajo de la mesa. Ella se agachó sin pensarlo 2 veces, levantó el mantel y se rió. Mamá, no hay nada. ¿Con qué te asustaste? Miré de nuevo. Efectivamente, no había nada. El suelo estaba vacío. Mateo seguía llorando en voz baja. No le gusta que la miren, murmuró. La fiesta continuó, pero para mí, el clima había cambiado por completo. Intentaba fingir normalidad, pero cada risa de los niños, cada crujido de una silla, cada corriente de aire me hacía estremecer. Y de vez en cuando, veía a Mateo mirando hacia debajo de la mesa, murmurando algo que no lograba entender. Más tarde, cuando todos cantaban las mañanitas, la luz volvió a parpadear, esta vez con más fuerza. El pastel casi se cae de la mesa con una ráfaga de viento que entró de repente. Y por un instante, el reflejo de la ventana mostró una figura parada detrás de mí. Una mujer. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los niños comenzaron a llorar, asustados. Rodrigo corrió a la caja de fusibles y vio que todo estaba normal. Intentamos calmar a todos, pero la sensación de que algo invisible nos observaba era sofocante. Después de que los invitados se fueron, me quedé para ayudar a recoger. Mateo estaba en el sofá, cubierto con una manta, exhausto y todavía asustado. ¿Quieres que la abue se quede contigo hasta que te duermas?, le pregunté. Él asintió. Cuando la casa quedó en silencio, me senté a su lado. Mateo, ¿qué fue lo que viste hoy?, pregunté con el corazón encogido. Él giró el rostro despacio y dijo, ella vive aquí, abue. Debajo de la mesa. El abuelo dijo que no la mirara. Tragué saliva. ¿El abuelo? Sí. Dijo que ella estaba atrapada, y que hoy iba a intentar salir. Mi cuerpo se congeló. Recordé de repente algo que sucedió hace muchos años, algo que nunca le conté a nadie. En la vieja casa de mis padres, cuando yo era niña, también había una mesa, y por alguna razón, siempre sentía miedo de agacharme cerca de ella. Una vez, escuché a una voz femenina susurrar mi nombre, muy bajito, como si viniera de debajo de la mesa. Cerré los ojos, intentando alejar el recuerdo. Era imposible que fuera lo mismo. Era solo una coincidencia. ¿Verdad? Esa noche, después de que Mateo se durmiera, fui a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba silenciosa, y el sonido de mis pasos descalzos resonaba en el piso frío. Cuando pasé por la sala, el mantel de la mesa se movió solo, como si alguien acabara de esconderse debajo. Me quedé inmóvil. El aire se volvió pesado, denso. Y entonces lo oí. Un susurro. Débil, rasposo, casi imperceptible. Ya miró. El vaso se me cayó de la mano y se hizo añicos en el suelo. Corrí al cuarto de Mateo, temblando. Dormía profundamente, pero la punta de su manta se movía rítmicamente, como si algo respirara debajo. Intenté convencerme de que era el viento, el cansancio. Pero en el fondo de mi alma, yo sabía. Algo estaba en esa casa. Algo antiguo, atrapado, y que de alguna forma,
Tenía una conexión conmigo. Y todo había comenzado en el cumpleaños de mi nieto, cuando me preguntó, «Abue, ¿ya viste debajo de la mesa?» No pude dormir esa noche. El susurro, «ya miró», resonaba dentro de mi cabeza, repitiéndose como un eco proveniente de las profundidades de la tierra. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, el producto del susto y del agotamiento, pero incluso al cerrar los ojos, veía aquella sombra, la silueta de una mujer agachada bajo la mesa, el cabello cubriendo un rostro inmóvil, esperando. A la mañana siguiente, el sol parecía brillar con menos intensidad. La casa de Jessica estaba en silencio. Ella y su esposo, Rodrigo, ya se habían ido a trabajar. Solo quedábamos Mateo y yo. Él despertó callado, con unas ojeras demasiado profundas para un niño de su edad. Preparé el desayuno e intenté actuar con normalidad. «¿Quieres pan con mermelada, Mateo?» Negó con la cabeza, sin mirarme. «¿Se enojó contigo, Abue?» El pan se me escapó de las manos. «¿Quién, mi amor?» La mujer de debajo de la mesa. La miraste, y a ella no le gusta eso. Mi corazón se aceleró. «Mateo, te inventaste esa historia, ¿verdad?» «Es un juego». Me miró con seriedad, sus ojos grandes y oscuros fijos en los míos. El abuelo dijo que no jugara con ella. Esa frase me golpeó como una bofetada. Mateo nunca conoció a su abuelo. Mi esposo, Frank, había muerto cuando mi hija todavía estaba embarazada. «¿Cuándo te dijo eso el abuelo?», pregunté, tratando de controlar el temblor de mi voz. «Ayer». «¿Después de que miraste?» «¿Y dónde estaba él?» «En la sala». «Pero solo yo lo vi». «Dijo que ella no es mala, solo está atrapada». «Que fuiste tú quien la encerró, Abue». Solté el cubierto. «¿Qué?» Mateo no respondió. Se levantó, caminó hacia la sala y señaló el comedor. «Es ahí. Siempre ha sido ahí». «La mesa». La misma mesa que yo había heredado de mis padres y que ahora ocupaba un lugar de honor en la casa de Jessica. Una pieza antigua de madera oscura, con patas gruesas y tallados en forma de flores y rostros. Rostros que ahora me provocaban escalofríos. Me acerqué despacio. El suelo parecía crujir más de lo normal bajo mis pies, como si se quejara de mi presencia. «Mateo, ven acá. No te acerques tanto». Pero él me ignoró, se arrodilló y levantó la punta del mantel. «Está dormida». Aquella frase hizo que el aire a mi alrededor pareciera desaparecer. Bajé el mantel de un tirón y lo jalé por los hombros. «No vuelvas a mirar ahí». «¿Entendido?» «Prométemelo». «¿Y si se despierta?», preguntó con inocencia. «Entonces la abuela se encargará de eso». Asintió, pero vi el miedo en sus ojos. El mismo miedo que yo sentía, aunque intentara ocultarlo. Por la tarde, mientras Mateo dormía la siesta, decidí llamar a mi hermana mayor, Karen. Ella era la guardiana de la memoria familiar, la única viva que aún recordaba las viejas historias. «Karen, ¿te acuerdas de esa mesa de nuestros padres?», pregunté. Suspiró al otro lado de la línea. «Ah, la mesa. Esa cerca de la que mamá nunca nos dejaba jugar». «Sí, me acuerdo». «¿Por qué?» Jessica se quedó con ella, y han estado pasando cosas raras. «Sombras». Mateo dice que hay una mujer debajo. Un silencio, demasiado largo. «Susan», dijo por fin, con un tono grave. «Esa mesa debió ser quemada hace años». «¿Cómo dices?» «Tú eras muy pequeña para recordar, pero hubo un accidente en esa casa. Una mujer murió. Mi sangre se heló». «¿Qué?» «Sí». Mamá nunca hablaba de eso, pero escuché a los vecinos. Dijeron que era una nueva sirvienta llamada Adelina. Desapareció una noche, y al día siguiente, papá mandó cubrir el suelo de la sala y nunca más dejó que nadie moviera esa mesa. Apreté el teléfono con fuerza. «¿Crees que?»
¿Que ella esté ligada a la mesa? No lo creo. Lo sé. Mamá decía que Adelina era demasiado curiosa y que vio algo que no debía. Una semana después, empezaron los susurros. Llamaron al sacerdote 2 veces. La mesa se quedó ahí hasta el día que mamá murió, y fuiste tú quien quiso quedársela. ¿Recuerdas? Recordaba. Perfectamente. Tenía 23 años, acababa de casarme con Frank. Me parecía que la mesa era preciosa, una herencia noble, un símbolo de la familia. Nunca supe, o nunca quise saber, la historia que se escondía detrás. Karen, ¿qué hago ahora?, pregunté con voz temblorosa. Si la despertaron, no hay mucho que puedas hacer sola. Llama a un sacerdote y, por el amor de Dios, no vuelvas a mirar debajo de esa mesa. Cuando colgué, el silencio de la casa parecía más pesado. Fui a la sala. El sol de la tarde entraba por las ventanas y, por un instante, pensé que todo estaría bien. Pero entonces noté algo nuevo. La punta del mantel estaba jalada hacia un lado, como si alguien acabara de salir de ahí. El aire estaba frío, helado, a pesar del calor del día. Y entonces lo vi. En la madera oscura de una de las patas de la mesa, había marcas de uñas. Finas, profundas, arañadas, como si alguien hubiera intentado rasgar la madera para salir. Toqué las marcas y sentí una punzada gélida subir por mi brazo. Susan, oí, muy cerca de mi oído. Me congelé. La voz era femenina, baja, ronca y familiar. Me giré rápidamente. Nada. Devuélveme. El sonido venía de debajo de la mesa. Di un paso hacia atrás, pero algo me detuvo. Un recuerdo. Esa voz era parecida a la de una mujer que había escuchado cuando era niña. La misma voz que me llamó una vez en aquella vieja casa. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, el reloj de la sala dio 3 campanadas, aunque eran casi las 5 de la tarde. El mantel se movió solo, lentamente, como si una mano invisible lo levantara desde adentro. Y por un instante, vi algo. Un rostro. Pálido, con ojos hundidos y una sonrisa torcida. La mujer. Abrió la boca y, en lugar de palabras, salió un gemido bajo, húmedo, que hizo que mi cuerpo entero se estremeciera. Corrí al cuarto de Mateo y cerré la puerta con llave. Él seguía durmiendo tranquilo, ajeno a todo. Tomé mi rosario y empecé a rezar. Cada palabra salía temblorosa, como si el aire me faltara. Afuera, oí el sonido de sillas siendo arrastradas y pasos ligeros, irregulares, yendo y viniendo por la sala. Entonces, lo peor. El sonido se detuvo justo frente a la puerta del cuarto. Un golpe seco. Toc. Y luego el susurro. Susan, devuélveme. Cerré los ojos y lloré en silencio. Cuando Jessica y Rodrigo volvieron por la noche, les conté lo que había pasado. Se rieron. Pensaron que estaba cansada, nerviosa. Rodrigo incluso bromeó, suegra, debería escribir libros de terror. Pero Mateo, que lo había escuchado todo, se quedó callado. Solo dijo una cosa, no va a parar, abue. Quiere lo que es suyo. ¿Y qué es suyo, Mateo?, le pregunté. Me miró con lágrimas en los ojos. Lo que escondiste en la mesa. Mi cuerpo se congeló. ¿Lo que yo escondí? Nada. No recordaba nada. Pero esa noche, acostada en la cama de huéspedes, algo me despertó de repente. Un olor fuerte a madera quemada y a flores marchitas. Me levanté. Seguí el olor hasta la sala y me di cuenta de que una de las tablas del piso, justo debajo de la mesa, estaba suelta. Como si algo quisiera salir de ahí. Me agaché, vacilante, y al tocar la rendija de la madera, sentí algo metálico. Lo saqué con cuidado. Era una pequeña caja de hierro, cubierta de polvo y con un símbolo antiguo grabado en la tapa. El mismo símbolo que mi padre usaba en su anillo.
Mis dedos temblaban. Abrí la caja. Dentro había un trozo de tela roja oscurecida, manchada de sangre seca, y una fotografía antigua y descolorida. En la foto, un hombre sonreía, y a su lado, una mujer que nunca había visto. O tal vez sí. La mujer de la sombra. Y el hombre era mi padre. La caja se me cayó de las manos. El mantel de la mesa se levantó con un movimiento brusco, como si el aire hubiera explotado debajo. Y una voz, ahora clara y furiosa, llenó la sala. «Devuélveme». Las ventanas se cerraron de golpe con fuerza. El reloj se detuvo. Y supe en ese instante que el pasado que tanto me había esforzado por olvidar, finalmente había vuelto para cobrar su deuda. El grito retumbó por la casa con tal fuerza que las paredes parecieron vibrar. Por un segundo, pensé que todo se derrumbaría, el techo, las ventanas, incluso el suelo bajo mis pies. Luego, el silencio. Un silencio tan profundo que el sonido de mi propio corazón parecía un trueno. La pequeña caja de hierro yacía en el suelo, abierta, la fotografía y el tejido manchado aún dentro. Me acerqué despacio, me arrodillé y toqué el retrato con las yemas de los dedos. La foto estaba amarillenta, antigua, pero era inconfundible, mi padre, joven, sonriente, y a su lado una mujer de mirada intensa, el cabello oscuro recogido en un moño simple. La mujer de la mesa. La sangre se me fue del rostro. Tomé el trozo de tela y, al desdoblarlo, me di cuenta de que no era solo un paño, era parte de un vestido. El mismo tono rojizo de la falda que juraba haber visto en la sombra bajo la mesa. Y lo más perturbador, en el borde había unas iniciales bordadas con hilo dorado, casi borradas por el tiempo. A. R. Adelina. Sentí que todo daba vueltas. Mi padre siempre fue un hombre severo, pero nunca imaginé que pudiera estar involucrado en algo así. Antes de que pudiera reaccionar, oí un ruido proveniente del pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Miré hacia la puerta. Estaba entreabierta, y una sombra se proyectaba en el suelo, como si alguien estuviera parado al otro lado. «Susan», susurró la voz de nuevo, ronca, dolida. «¿Tú sabías?» «No». «No sé de qué hablas», tartamudeé. «¿Qué quieres de mí?» La voz se convirtió en un murmullo triste. «Lo que me quitaron». El aire se enfrió. Las velas sobre un mueble se encendieron solas, una por una, arrojando luces parpadeantes sobre las paredes. Las sombras danzaban como si estuvieran vivas. Y entonces la vi. Por un instante, su figura de nuevo, de pie junto a la mesa. Ya no agachada. Alta, esbelta, el rostro pálido, los ojos demasiado hundidos, el cuerpo envuelto en algo que parecía humo. El instinto me ordenó correr, pero mis piernas no obedecían. Ella no se movió, solo extendió un brazo y señaló la mesa. Miré hacia donde apuntaba y me di cuenta de que el tablero de madera estaba manchado, justo en el centro. Una mancha oscura, casi imperceptible antes, que ahora parecía pulsar, como si respirara. Tragué saliva. Me acerqué un poco y vi que no era solo una mancha. Eran letras, arañadas en la madera, escritas con algo que parecía óxido o sangre. Me callaron. Di un salto hacia atrás. Cuando volví a mirar, la mujer había desaparecido. A la mañana siguiente, mi hija Jessica me encontró en la sala, sentada frente a la mesa, con la caja en las manos y los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, ¿qué pasó aquí?» «Las sillas están volteadas, el reloj se cayó». «¿Qué fue eso?» Le conté todo. Las voces, la foto, la tela, el nombre. Se puso pálida. «Mamá, eso no tiene sentido. El abuelo era un buen hombre, tú lo sabes». «Lo era, Jessica, pero todos tenemos secretos, y creo que él enterró el suyo aquí». Rodrigo entró en la sala, confundido. «¿Están hablando de esa mesa vieja?» «Suegra, eso es cosa de la imaginación. La madera antigua cruje, las fotos viejas engañan. No hay ninguna mujer».
Pero antes de que pudiera responder, Mateo apareció en el pasillo. Estaba blanco como la cera. A ella no le gusta que hablen así. Rodrigo suspiró, impaciente. Otra vez con esa historia, chamaco. Ya basta. Y sin previo aviso, fue hacia la mesa y le dio un fuerte golpe en el tablero. El sonido retumbó por la casa como un trueno. En ese mismo instante, todas las ventanas se cerraron solas con un estallido ensordecedor. El mantel de la mesa se levantó como si algo lo empujara desde abajo, y un grito horrible, agudo, casi inhumano, llenó el aire. Rodrigo trastabilló hacia atrás, el rostro sin color. Y en la madera, justo donde había golpeado, apareció una grieta profunda, como si algo estuviera tratando de salir. Mateo comenzó a llorar. Les dije que se iba a despertar. Lo tomé en brazos y corrí a la habitación mientras Jessica gritaba por su esposo. Pero él no podía moverse. Se quedó allí, paralizado, mirando fijamente la mesa. Más tarde, cuando todo se calmó, si es que a eso se le puede llamar calma, nos contó lo que vio. Estaba debajo. Y me agarró el brazo. Frío. Como el hielo. En su brazo había una marca, 5 dedos finos y pálidos, como una quemadura. Esa noche, decidí hacer lo que mi hermana había dicho. Buscar ayuda. Pero antes, algo dentro de mí necesitaba saber toda la verdad. Tomé la caja de hierro y la fotografía y fui al viejo sótano de la casa de mis padres, donde aún guardábamos documentos y objetos antiguos. Era un lugar lleno de polvo y recuerdos. Abrí un baúl que pertenecía a mi padre. Dentro, entre cartas y papeles amarillentos, encontré un diario. Mi corazón latía tan fuerte que casi cubría el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Abrí el diario. Octubre de 1957. Adelina sabe demasiado. Dijo que le contaría a mi esposa. No puedo permitirlo. Vio lo que había en la caja. La enterré bajo la mesa. Como dijeron que sería mejor. El curandero aseguró que el sello mantendría el espíritu atrapado. Que Dios me perdone. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer el diario. Continué leyendo. 28 de octubre de 1957. El susurro comenzó. Ella no descansará. Quemaré todo, pero la mesa no puede ser destruida. Está sellada. Si se abre, ella volverá. Cerré el diario con fuerza. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi padre había matado a Adelina. Y para ocultar su crimen, selló su espíritu dentro de la mesa. Y yo, sin saberlo, había traído ese mal a la casa de mi hija. Cuando volví a la casa, el ambiente era diferente. El aire era pesado. El olor a madera quemada y flores podridas era casi insoportable. La mesa ahora parecía viva. Las grietas habían aumentado. Mateo estaba sentado en el sofá, mirándola. «¿Quieres salir, abue?» «Lo sé, mi amor. Pero si sale, se va a llevar a alguien». Esas palabras me helaron. «¿A quién?» Me miró con una tristeza que un niño no debería conocer. «A ti». Esas 2 letras, a ti, me partieron el pecho. Pero en el fondo, sabía que era verdad. Fui yo quien rompió el sello al mirar debajo de la mesa. Fui yo quien abrió la caja. «Mateo, ve a tu cuarto, cariño. Quédate con tu mamá. ¿Y tú?» La abuela necesita terminar algo. Dudó, pero obedeció. Me quedé sola en la sala. El reloj marcaba la medianoche. Me senté frente a la mesa, coloqué la caja y el diario sobre ella y empecé a rezar. «Adelina, sé lo que te hicieron. Sé que mi padre te encerró aquí, pero yo no soy él. Quiero que descanses». El aire se volvió denso. El mantel se levantó y una luz pálida comenzó a brillar por debajo. «Devuélveme lo que me quitaron», susurró la voz. Miré la caja.
Dentro, junto a la tela y la foto, había algo que no había notado antes. Un pequeño anillo de plata con una piedra partida. Tomé el anillo y sentí un frío cortante recorrer mi piel. ¿Es esto lo que quieres? La respuesta vino como un viento súbito que apagó todas las luces de la casa. Sí. El suelo tembló. Las paredes crujieron. La mesa pareció abrirse en una fisura, y del fondo surgió una niebla espesa, moldeándose hasta formar de nuevo la figura de la mujer. Estaba allí, frente a mí. Ya no era un espectro, sino algo sólido, tangible, horriblemente real. Sus ojos, ahora visibles, estaban llenos de tristeza. Prometió casarse conmigo, y luego me mató. Sentí las lágrimas caer. Lo siento, Adelina, lo siento tanto. Extendió la mano. Dame el anillo. Se lo entregué, temblando. Lo sostuvo contra su pecho y, por un momento, su rostro se suavizó. Pero entonces me miró. Para que yo descanse, alguien tiene que ocupar mi lugar. El suelo crujió. La madera de la mesa se abrió en un destello de luz. Sentí que algo me jalaba. Intenté resistirme. Grité, pero una fuerza invisible me arrastraba hacia el centro de la mesa, como si el propio aire me succionara. ¡Abue! Oí la voz de Mateo, lejana, desesperada. Giré el rostro. Vi al pequeño parado en la puerta, llorando, y grité tan fuerte como pude: «¡Corre, Mateo! ¡Sal de aquí!». Lo último que vi antes de que todo se volviera oscuro fue la sombra de la mujer sonriendo y el anillo brillando, no en su mano, sino en la mía. Horas después, o días, no lo sé, desperté en el suelo de la sala. La casa estaba en calma. La mesa, intacta. Mateo dormía en el sofá, abrazado a su camión de madera. Pero cuando vi mi reflejo en un espejo, noté algo que me heló la sangre. En mi dedo anular estaba el anillo de Adelina. Y detrás de mí, por un brevísimo segundo, vi mi propio rostro en el espejo sonreír, pero no era mi sonrisa. El amanecer de aquel domingo trajo una luz pálida, triste, como si hasta el sol tuviera miedo de entrar en esa casa. Jessica despertó con el sonido del viento golpeando las ventanas. Llamó a su madre, pero el silencio respondió. «Mamá. Mamá, ¿estás ahí?». Fue a la sala y encontró a Susan sentada a la mesa, inmóvil, las manos reposadas sobre el tablero de madera. Aparentemente dormía o rezaba, porque sus ojos estaban cerrados y su rostro sereno. «Mamá, ¿estás bien?». Jessica se acercó. «Nada». Le tocó el hombro y sintió un escalofrío. Su piel estaba helada. «Dios mío, mamá», gritó. Pero antes de entrar en pánico, Susan abrió lentamente los ojos. Su mirada era diferente, más oscura, más profunda, como si cargara el peso de siglos. «Todo está bien, hija», dijo con una voz calma pero distante. Ella ya descansó. Jessica suspiró, aliviada, sin notar el detalle que Mateo vio de inmediato. Señaló la mano de su abuela y dijo en voz baja: «Abue, tu anillo». En el dedo de Susan brillaba un antiguo anillo de plata con la piedra partida. El mismo anillo de la caja. Ella miró al niño y sonrió de una manera que no parecía suya. Una sonrisa torcida, casi demasiado extraña para ser humana. Pensé que debía quedármelo. Rodrigo, al ver la escena, sintió un escalofrío. El cuerpo pequeño de su hijo temblaba. Él lo sabía. En el fondo, siempre supo que algo no estaba bien. En los días que siguieron, Susan pareció otra persona. Hablaba poco, no comía casi nada y pasaba las horas sentada a la mesa, alisando la madera con los dedos como quien acaricia a un animal dormido. Por la noche, Jessica se despertaba con sonidos provenientes de la sala, susurros bajos, voces que parecían de dos personas, aunque sabía que solo su madre estaba allí. Una madrugada, bajó silenciosamente las escaleras, se detuvo en la puerta de la sala y vio a Susan de espaldas, el cabello desgreñado, murmurando algo que parecía una letanía antigua. Pero lo que más la asustó fue ver el mantel levantarse suavemente,
y una segunda voz responder. Jessica no pudo distinguir las palabras, solo oyó la risa ahogada de su madre. Una risa que nunca antes le había escuchado. Corrió de vuelta a su cuarto y se encerró, rezando para que todo fuera solo una pesadilla. 2 semanas después, Mateo enfermó. Fiebre alta, pesadillas constantes. Gritaba durante el sueño, ella quiere salir. La abuela abrió de nuevo. El médico dijo que era solo una virosis, pero Jessica sentía que no lo era. Nadie podía dormir bien en esa casa. Los objetos cambiaban de lugar, las luces parpadeaban sin motivo y un olor a hierro y moho parecía emanar de la madera de la mesa, cada vez más fuerte. Rodrigo insistió, vamos a deshacernos de esta cosa. Es solo un mueble, Jessica. Mañana mismo me la llevo. Carol Susan apareció en la puerta antes de que terminara la frase. La mesa no se va de aquí. Su tono era firme, casi amenazador. Mamá, es solo un mueble, intentó argumentar Jessica. Es parte de la familia, respondió Susan sin emoción. Y ahora, yo también. Fue la primera vez que Jessica realmente tuvo miedo de su propia madre. A la mañana siguiente, Rodrigo intentó cumplir su promesa. Llamó a 2 hombres para que se llevaran la mesa. Pero en cuanto intentaron levantarla, ambos gritaron y la dejaron caer. Uno de ellos salió corriendo, jurando que había sentido algo agarrar su brazo desde abajo. La mesa volvió al suelo con un sonido seco. El tablero se agrietó. Y por un instante, todos vieron que había algo allí dentro. Un rostro. Pálido, deformado, como esculpido en la propia madera. Sus ojos, hundidos y abiertos, parecían vivos. Jessica gritó. Mateo lloró. Pero Susan solo miró, serena. Ahora lo ven, dijo con una sonrisa fría. Ella nunca se fue. Esa noche, Jessica llevó a Mateo a casa de Karen, su tía abuela. Dejó una nota para su madre diciendo que volvería después de buscar ayuda. Pero cuando regresó a la mañana siguiente, la casa estaba abierta y la sala vacía. La mesa seguía allí, intacta. Encima de ella, el anillo de plata. Susan había desaparecido. Las búsquedas duraron semanas. Ninguna señal, ni huellas, ni ropa, nada. La policía concluyó que había salido de casa en un estado de confusión mental y se había perdido. Pero Jessica sabía que eso era mentira. Mateo, entonces con solo 7 años, lo decía todo el tiempo, ella está debajo de la mesa ahora, en el lugar de la otra. Y de alguna manera, parecía ser verdad. Pasaron los meses. La vida siguió, pero el dolor nunca se fue. Hasta que un día, Jessica recibió una carta sin remitente. Dentro del sobre había una única hoja amarillenta, escrita a mano con la caligrafía de su madre. Hija, si estás leyendo esto, entonces ya lo sabes. El mal que comenzó con nuestra sangre debe terminar con ella. No dejes que Mateo se acerque a la mesa. Quémala. Y no mires debajo, pase lo que pase. Y si oyes que alguien te llama por tu nombre, no respondas. Debajo de la firma, había algo garabateado con tinta casi seca. Ella está libre. Yo estoy donde debía. Jessica llevó la mesa al patio esa misma noche. Rodrigo intentó ayudarla, pero la madera parecía resistirse al tacto, como si estuviera viva. Rociaron gasolina y encendieron un fósforo. Las llamas subieron rápido, altas, violentas. El aire olía a hierro y flores quemadas. Y en medio del fuego, Jessica juró ver una silueta femenina formándose, delgada, de cabellos largos, con los ojos cerrados, y otra figura arrodillada ante ella, sosteniendo sus manos. Por un instante, las dos parecieron sonreírse la una a la otra. Y entonces, todo se convirtió en cenizas. Pasaron los años. Mateo se convirtió en un joven callado, reservado, pero bondadoso. Nunca más habló de la mujer de la mesa. Sin embargo, en ciertas noches, cuando el viento sopla de una forma extraña por las ventanas de la casa, todavía dice sentir el olor a madera quemada.
Y hay algo que nunca le contó a su madre. Un pequeño anillo de plata con la piedra partida apareció un día sobre su escritorio. Sin nota, sin explicación. Lo guardó en un cajón con llave, prometiéndose nunca usarlo. Pero a veces, cuando el sueño llega pesado, sueña. Sueña con su abuela, sentada a la mesa, sonriendo. Y detrás de ella, una mujer de vestido rojo le toca el hombro, susurrando, ahora, ella descansó. Epílogo, 10 años después, la casa de Jessica fue vendida. Una pareja de Monterrey la compró, encantada con el jardín y la amplia sala. Durante la remodelación, encontraron bajo el piso fragmentos quemados de madera oscura y, entre ellos, algo pequeño y plateado. El albañil tomó el objeto y llamó al dueño de la casa. Era un anillo, partido por la mitad. Debe haber pertenecido a alguien de la familia antigua, le dijo. El nuevo dueño sonrió, considerándolo una reliquia curiosa. Guardó el anillo en un vaso de vidrio sobre su nueva mesa de comedor. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, su esposa se despertó con un ruido. Parecía el sonido de uñas raspando madera. Se levantó, encendió la luz. Nada. Pero cuando miró la mesa, notó una marca